Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos. Por supuesto que apoyo la aprobación de este convenio de la Gente de Mar, un proyecto que, como lo han dicho varios diputados, se conoció en la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior el año pasado, un convenio sumamente importante que data de 1978, posteriormente se realiza una enmienda en el año 2010 y lo que busca es estandarizar internacionalmente los cursos de formación de las tripulaciones para que puedan ser homologados y entonces sean reconocidos en otros países. Es muy importante para nuestro país porque actualmente estas personas tienen que acreditarse en otros países, creo que es en Panamá que lo hacen al día de hoy, y permitirlo en nuestro país a través de la aprobación de este convenio definitivamente no solamente ayudaría al país, sino también a la provincia de Limón. Aprovechando este espacio, quisiera hablar un poco sobre el tema de gas natural y de petróleo. Justamente a propósito de una publicación que realiza el periódico La República el día de hoy, donde varios precandidatos a la presidencia de la República dan sus opiniones con respecto a la exploración de gas y petróleo en nuestro país. Yo personalmente, como diputada y como precandidata a la presidencia de la República por el Movimiento Libertario, apoyo firmemente la exploración de gas natural y de petróleo en nuestro país. Primero, porque es una actividad que el país necesita, es una actividad que debe impulsarse, porque al día de hoy nosotros como país tenemos masivas y crecientes importaciones de hidrocarburos que representan más o menos el 66% de nuestro consumo energético. Y con esta actividad de gas natural y petróleo lograríamos generar muchos más recursos fiscales y no fiscales, como lo menciona siempre don Roberto Dobles en sus columnas en el periódico La República, que salen los lunes. Y son recursos que pueden utilizarse para amortizar la deuda que tiene nuestro país, que es sumamente alta. Pueden utilizarse también para reducir el déficit fiscal, para impulsar el desarrollo, para crear empleo en Costa Rica. Y sobre todo, y un punto muy importante que quiero resaltar, es para financiar la transición energética e impulsar políticas para reducir los gases de efecto invernadero, como lo hace Noruega el día de hoy, un país que es líder a nivel mundial en desarrollo sostenible. Noruega utiliza estos recursos de la exploración de petróleo para financiar la transición hacia energías renovables. Muchos han dicho que estas dos formas de exploración, petróleo y gas natural, son excluyentes del desarrollo de energías renovables en nuestro país, pero eso no es así. Todo lo contrario, los recursos que se obtengan de la explotación de gas natural y de petróleo pueden ser utilizados para financiar la transición hacia el uso de esas energías renovables. Todos sabemos que nuestro país es altamente dependiente de los derivados del petróleo el día de hoy. Inclusive hay estimaciones del mismo MINAE y de Recope que dicen que el consumo nacional de derivados de petróleo importados continuará aumentando en las próximas décadas. Ellos tienen inclusive proyecciones al año 2035 en donde nos dicen que nuestro país va a continuar siendo dependiente del petróleo. Y por lo tanto, considero que sin perjuicio del fortalecimiento de las energías renovables, es necesario que mientras se da esa transición hacia los sustitutos del petróleo en muchos años más, se habla inclusive de más de 50, 60 años, los ingresos fiscales que provengan de la producción de estos recursos naturales se queden en nuestro país y no se transfieran al extranjero, como se hace el día de hoy a través de las importaciones que hacemos como país de hidrocarburos, que además son carísimos y que se extraen en otros países por medio del fracking. Si ustedes ven, la mayoría de las importaciones que tiene nuestro país en estos momentos de hidrocarburos las hace desde Estados Unidos, un 99% aproximadamente, y en Estados Unidos utilizan el fracking. Aquí se ha dicho, según estudios del mismo Colegio de Geólogos y estudios que ha realizado el país a lo largo de estos años, que en Costa Rica no se necesita fracking porque el petróleo y el gas natural que tenemos nosotros en nuestro país es convencional. Entonces, eso sería un punto también a tomar en cuenta, porque de igual forma estamos importando petróleo desde otros países. Eso lo estamos haciendo el día de hoy y tenemos que buscar una alternativa para que eso más bien, o los recursos más bien que se obtengan de esta exploración de gas natural y petróleo se queden en el país en lugar de trasladarse a otros países vía importaciones. Como ya sabemos, esta exploración de gas natural y de petróleo ya está autorizada en Costa Rica a través de la Ley de Hidrocarburos, que es la Ley 7399. Y
De acuerdo con estudios realizados y con lo que el mismo Colegio de Geólogos ha indicado en muchas ocasiones, Costa Rica tiene un gran potencial de gas natural y de petróleo. Sin embargo, el presidente Luis Guillermo Solís, en un decreto que él lanza, que más bien él emite el 25 de julio del 2014, él declara la moratoria en lo que es la exproducción petrolera hasta el año 2021 sin ningún sustento técnico ni científico. Inclusive el mismo Colegio de Geólogos se ha referido al tema y dicen que no existe ningún sustento técnico ni científico para haber emitido este decreto que prohíbe la exploración de petróleo en nuestro país. En ningún país del mundo aplican esto. Costa Rica es el único país donde existe la moratoria de exploración de petróleo. Y hacerlo en nuestro país lo que viene a generar es un autoflagelo para nuestra economía, porque beneficia únicamente a los países a los que les compramos el petróleo que nosotros estamos consumiendo. Muchos inclusive argumentan sin fundamento que la producción de gas natural y de petróleo sería dañina para el ambiente, porque entre otras cosas viene a aumentar lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, sabemos que eso no es así. Primero, porque las emisiones de Costa Rica al día de hoy, según The Emissions Gap Report del año 2012, representan únicamente un 0.02% de las emisiones mundiales. Nuestro país no es responsable de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, empezando por ahí. Y además, porque las mismas emisiones son resultado de la cantidad de derivados de petróleo que se consuman independientemente del país en que se produzcan. Las emisiones van a ser las mismas, se produzcan en Estados Unidos o se produzcan en nuestro país. El petróleo, o se explore en Estados Unidos o en Costa Rica. Y eso sería más bien una ventaja para Costa Rica, porque los recursos fiscales, como lo dije anteriormente, que se obtengan de la exploración de gas natural y petróleo, los podemos utilizar aquí para pagar deuda, para reducir déficit fiscal, para financiar la transición a energías renovables que tanto necesita el país, y que con el proyecto también de la diputada Guerrero, de los vehículos eléctricos, con dinero procedente de un fondo como el que tiene Noruega, que por eso es que Noruega puede realizar ese tipo de políticas públicas de vehículos eléctricos, porque tiene dinero para hacerlo. Nuestro país no lo tiene. Y una forma de hacerlo es a través de la exploración de gas natural y petróleo en Costa Rica.